Buenos días. Me alegra verles de nuevo aquí para estudiar una vez más la palabra del Señor. Esta mañana vamos a estudiar un poco sobre el juicio celestial, la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario. El hermano ya ha orado para que Dios nos acompañe, nos abra la mente, el corazón. Así que vamos a entrar de lleno al tema. El tema que vamos a estudiar se basa en Daniel 7. Yo sé que ustedes han estudiado el capítulo 7 de Daniel indudablemente, así que no vamos a estudiar todo el capítulo. Solamente les voy a dar un bosquejo del capítulo, un repaso, y luego entonces vamos a enfocarnos en la última parte de la secuencia histórica que encontramos allí. Así que repasando, en Daniel 7 tenemos 4 reinos. Hay un león. ¿Qué representa el león? El león representa el reino de Babilonia, que gobernó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Luego viene un oso. ¿Qué representa el oso? El reino de Medo-Persia, que gobernó desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué reino representa el leopardo? El leopardo representa el reino de Grecia, que gobernó desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible, que en realidad es un dragón, cuando comparamos con Apocalipsis 12. ¿Y qué imperio representa el dragón o la bestia espantosa y terrible? Representa el imperio romano, que gobernó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y luego le sale en la cabeza a ese dragón 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos que le salen en la cabeza del dragón? Representa las divisiones del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en 10 reinos. Ya no era un imperio unido, sino las invasiones bárbaras se parcelaron lo que antes había sido el Imperio Romano unido. Y los 10 cuernos están completos ya para el año 476. Ya se había dividido el imperio en 10 reinos. Y luego el siguiente punto es que sale un cuerno pequeño entre los 10 y arranca 3. Esos 3 reinos, como sabemos, representa en primer lugar a los érulos, que cayeron en el año 493. Luego tenemos los vándalos, que cayeron en el año 534 después de Cristo. Y finalmente los ostrogodos, que cayeron en el año 538 después de Cristo. Y entonces el cuerno pequeño era soberano, porque mientras los 3 cuernos rebeldes estaban allí, el cuerno pequeño no podía gobernar absolutamente. Pero después de arrancar a esos 3 reinos, 493, 534 y 538, ahora el cuerno pequeño sube a la absoluta supremacía. Y luego la profecía nos dice que el cuerno pequeño gobierna por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que todos sabemos que representa 1260 años. 1260 años que comenzaron en el 538, cuando se arrancó el último cuerno, y el año 1798, cuando en la conclusión de la Revolución Francesa, el Papa Pío VI fue llevado cautivo. Fue a varios sitios llevado, finalmente terminó en Valence, Francia. En 1799 murió en exilio.
Es lo que se conoce como la herida mortal que se le dio al papado. Generalmente cuando estudiamos este capítulo nos enfocamos especialmente en estos eventos que he mencionado. Pero hay un evento que viene después del dominio del cuerno pequeño. Y es una escena de juicio. En realidad, el enfoque central de Daniel 7 está en el juicio. El capítulo 7 de Daniel corre en 4 ciclos repetitivos. Les voy a dar una breve reseña de los 4 ciclos y luego nos vamos a enfocar más específicamente en cada uno de ellos. En Daniel 7, 1 al 14, no vamos a leer todos los versículos, ahora lo que quiero es que capten el panorama general. En Daniel 7, 1 al 14 tenemos la visión completa que Dios le dio a Daniel. Ahí se relata que hubo un león, un oso, un leopardo, un dragón, luego aparece un cuerno pequeño, arranca 3, luego entonces gobierna por 1260 años, luego entonces hay una escena de juicio en el cielo y entonces se le da el reino al Hijo del Hombre. Es decir, en los versículos 1 al 14 se da toda la visión completa de comienzo a fin. Luego en Daniel 7, 15 al 18, ahora Daniel quería saber qué significaba la visión que Dios le había dado. Así que ahora Dios le da una explicación breve de la visión que acaba de recibir. Y Dios le da una explicación muy breve. En los versículos 15 al 18 Dios dice que las 4 bestias representan 4 reinos y después de eso los santos recibirán el reino. Eso es toda la explicación que le da Dios a Daniel en los versículos 15 al 18. Pero Daniel ahora quiere saber especialmente en cuanto a la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, la llegada del anciano de días y la recepción del reino por parte de los santos. Así que en los versículos 19 al 22, ahora Daniel le dice a Gabriel, que le está dando el sueño, le dice, mira, yo lo que quiero saber es qué representa la 4ª bestia, qué representa los 10 cuernos, qué representa el cuerno pequeño y qué representa la escena de juicio en el cielo donde llega el anciano de días y se da el reino a los santos del Altísimo. Eso es lo que yo quiero saber. Eso es el versículo 19 al 22. Y entonces del versículo 23 al 27, ahora Gabriel le contesta las preguntas que tuvo Daniel. Ahora Gabriel explica lo que significa la 4ª bestia, lo que significan los 10 cuernos, lo que significa el cuerno pequeño y finalmente la escena de juicio en el cielo. ¿Está clara? ¿Está clara la secuencia del capítulo? Es decir, no se puede leer Daniel el capítulo 7 en forma lineal. Es decir, no podemos decir, bueno, en el versículo 1 empieza la secuencia y luego entonces uno lee todo el capítulo y tiene la secuencia de eventos en orden cronológico, porque es que el capítulo corre en ciclos repetitivos. Entonces, resumiendo, versículo 1 al 14, Dios le da toda la visión o el sueño a Daniel. El versículo 15 al 18, Daniel ahora dice, ¿qué significa? Dios le da una explicación corta. Le dice, las 4 bestias son 4 reinos, después de eso los santos reciben el reino. Pero Daniel ahora pregunta, bueno, yo quiero saber en cuanto a la 4ª bestia, las 10 cuernos, el cuerno pequeño, la llegada del anciano de días y la entrega del reino al Hijo del Hombre. Así que en los versículos 23 al 27, Gabriel ahora le explica lo que Daniel quería saber. Ahora vamos a mirar más detenidamente estos 4 bosquejos. En realidad, el enfoque de Daniel 7 está sobre la obra del cuerno pequeño y el juicio. Vamos a Daniel 7,
Vamos a leer los versículos 8 al 10 y luego los versículos 13 y 14. Y voy a dar algunas explicaciones a medida que avanzamos aquí. Daniel 7, 8 al 10. Ya para este tiempo ha pasado el león, el oso, el leopardo, el dragón y los 10 cuernos. Ahora va a hablar del cuerno pequeño. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora más adelante vamos a encontrar que el cuerno pequeño no solo hablaba grandes cosas, sino que persiguió a los santos del Altísimo, pensó que podía cambiar la ley y gobernó por tiempo. Tiempo es la mitad de un tiempo, pero ahorita aquí dice hablaba grandes cosas. Ahora, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. ¿Y a dónde se está realizando esta escena? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, porque ¿dónde vive el anciano de días? En el cielo. ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, esta escena que se describe ahora está ocurriendo en el cielo. Así que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Yo pregunto, si se sentó es porque antes estaba parado. Tiene que haberse movido allí para sentarse. Sigue diciendo: cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares. ¿Quiénes son los millares de millares? Ángeles, muy bien, les servían, y millones de millones asistían delante de él. Ahora, ¿a qué viene el anciano de días? ¿A qué se mueve y se sienta el anciano de días? Aquí está la respuesta. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿A qué llega el anciano de días allí en el cielo, a este lugar, y se sienta? Se sienta para iniciar un juicio. Va a comenzar el juicio. Ahora, el Padre se movió allí, se sentó, los libros se abren, pero la historia no termina allí. Porque en los versículos 13 y 14, que vamos a leer ahora, se añade a la escena otro personaje que va a donde fue el anciano de días. Es decir, el anciano de días se mueve de un lugar a otro y luego seguido por otro personaje a donde el Padre entró. Dice en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles, ¿verdad? Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Y a dónde va? Que vino hasta el anciano de días. ¿De dónde a dónde va este hijo del hombre? ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. ¿De dónde a dónde va? Va a donde fue, ¿qué cosa? El anciano de días. Entonces, pueden ver el panorama. El Padre, el anciano de días, se movió. Y ahora el hijo del hombre se mueve para donde se fue el anciano de días. ¿De dónde a dónde se están moviendo? Pues tiene que ser del lugar santo al lugar santísimo, porque no hay más apartamentos en el santuario. Y ya vimos, ya estudiamos que cuando Jesús fue al cielo fue al lugar santo, a la mesa de los panes, al altar de incienso y al candelabro. Así que se están moviendo del santo al santísimo. No necesita uno tener la sabiduría de Salomón para entender eso. Ahora, ¿a qué va el Hijo del Hombre? A donde está el anciano de días. Nuevamente el versículo 13.
Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días en el cielo, ¿verdad? Esta no es la segunda venida, porque no viene a la tierra, sino va al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, delante del anciano de días. ¿A qué fue allá? Versículo 14. Y le fue dado, ¿a quién le fue dado? Al Hijo del Hombre le fue dado. ¿Quién le dio? ¿Los ángeles? No. ¿Quién le va a dar esto? El anciano de días. Dice, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino. ¿A qué va el Hijo del Hombre a donde fue el anciano de días? A recibir de parte del anciano de días, ¿qué cosa? El reino. ¿Está quedando claro? Esta es teología adventista. Esto es teología única adventista. No hay otra iglesia en el mundo que tenga este concepto, porque en realidad las demás iglesias no aceptan que Jesús se movió del santo al santísimo en 1844. Entonces, para ellos esto les resulta un enigma. Así que dice, le fue dado por Dios el Padre, sobreentendido, dominio, gloria y reino. Jesús va allá a donde está el anciano de días para recibir ¿qué cosa? El reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Les quedó clara la escena? El cuerno pequeño hace y deshace, habla grandezas, persigue a los santos, piensa que puede cambiar la ley y dice que le va bien. Daniel 7 dice que le va bien, prosperó. Pero luego se convoca un juicio celestial. El Padre se mueve de un lugar a otro, se sienta, se abren los libros. Luego entra el Hijo del Hombre, Jesús, a donde fue el Padre, y el propósito por el cual va allá es para que el Padre le dé el reino. Ese es el primer bosquejo, primer ciclo repetitivo. Ahora vamos al segundo ciclo repetitivo. Versículos 16 al 18. 16 al 18. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer ¿qué cosa? La interpretación de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora viene la explicación. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. En las profecías reyes y reinos son intercambiables. No son en realidad 10 reyes en términos de individuos, son reyes que gobiernan reinos. Y eso lo sabemos por 2 razones en el libro de Daniel. En Daniel el capítulo 2, Dios le dice, Daniel le dice, interpretado por Dios a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino. Entonces, Nabucodonosor sí es la cabeza de oro, pero en realidad es su reino, porque después de él se levanta otro reino. Y en Daniel 7 dice que los 10 cuernos representan 10 reyes. Pero luego más adelante, cuando habla de la cuarta bestia, dice, la cuarta bestia es un cuarto reino. Entonces, reyes y reinos son intercambiables. Así que dice en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. ¿Y qué va a pasar después? Después recibirán el reino. ¿Después de qué recibirán el reino? Tiene que hacerse primero un juicio, ¿sí o no? Hay que hacer un juicio primero, antes que los santos reciban el reino. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahora es interesante esto. El primer bosquejo, el primer ciclo, dice que el Hijo del Hombre recibe el reino.
ahora dice aquí que los santos del Altísimo poseerán el reino. Es decir, Jesús y sus santos poseen el reino. Ese es el segundo bosquejo. Es decir, nuevamente se repite que las cuatro bestias son cuatro reinos y que el propósito por el cual se hace este juicio es para darle a los santos del Altísimo el reino. Ahora vamos al tercer ciclo repetitivo, Daniel 7, 21 y 22. Daniel 7, 21 y 22. Dice allí, Daniel, en realidad versículo 21, y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué? Y los vencía. ¿Justo eso? ¿Era justo que el cuerno pequeño venciera a los santos? No. Ahora, ¿hasta cuándo los vencía? Hasta que vino el anciano de días. Ya vimos eso en el primer ciclo, ¿sí o no? El anciano de días. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Cuando se dice se dio el juicio, lo que quiere decir es que se dio un veredicto en favor de, se dio un juicio en favor de los santos del Altísimo. Ahora quiero que noten algo muy interesante aquí. Se da el juicio en favor de los santos del Altísimo y luego dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, hay una diferencia aquí entre cuando se da el reino a los santos y cuando los santos finalmente reciben ese reino. No lo poseen al mismo tiempo que se les da. Y eso va a quedar más claro a medida que avanzamos. Vamos al cuarto ciclo, Daniel 7, 25 al 27. El cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? El anciano de días. ¿Recuerdan que dice el juez se sentó y los libros se abrieron en el primer ciclo? Ahora dice, pero se sentará el juez. ¿Y qué va a hacer el juez cuando se siente? Dice, y le quitarán su dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, vamos a interpretar estos cuatro bosquejos. El juicio celestial consta de 3 pasos. Y los 3 pasos del juicio celestial son parecidos a los pasos que se toman en un juicio en un gobierno democrático. ¿Qué es lo primero que se hace en un juicio? Primero se examina la evidencia, ¿correcto? ¿O es que traen a un acusado y el juez dice culpable, mándenlo a la silla eléctrica? No, lo primero que se hace es ¿qué? Investigar la evidencia del caso. Todo lo que ocurrió para ver si el individuo es culpable o no. Entonces, basado en el examen de la evidencia, que es la investigación, entonces puede ser, en los Estados Unidos por lo menos puede ser el juez o puede ser un jurado, basado en el examen de la evidencia, ahora se da el veredicto o la sentencia, inocente o culpable. Y luego se ejecuta o se implementa la sentencia. Es decir, 3 pasos. Investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Ese es el método de juzgar en los países democráticos. No es como en los países musulmanes, donde un juez sencillamente
La vida de la persona está en las manos del juez y muchas veces sin ni siquiera examinar la evidencia. Ahora, esto es lo que tenemos nosotros allí en Daniel capítulo 7. El cuerno pequeño hace y deshace. ¿Qué representa el cuerno pequeño? ¿Qué sistema representa el cuerno pequeño? El papado. Yo pregunto, durante los 1260 años, ¿el papado hizo básicamente lo que quiso? ¿Prosperó? Sí, le fue bien. ¿Mató un montón de gente inocente? Sí. ¿Es necesario examinar la evidencia en un juicio celestial para que se haga un juicio justo? Sí. Ese juicio se hace en el cielo, se examina toda la evidencia de los 1260 años para ver si el veredicto que se pronunció en la tierra fue un juicio justo. Y una vez que se examina la evidencia en el cielo, se descubre que el veredicto que se dio en los tribunales terrenales fue un veredicto malo, porque se condenó a un inocente. Entonces, en el cielo el propósito es examinar la evidencia de todos los santos que fueron muertos, y entonces en el juicio celestial se revoca el juicio que pronunció el cuerno pequeño, y Dios ahora vindica a los que fueron perseguidos. Dios hace un juicio justo en el cielo. Y luego llega el tiempo en que Dios le da a los santos el reino. Investigación, un veredicto en favor de los santos y luego la implementación de la sentencia. Ahora, ¿qué significa recibir el reino? ¿Qué significa el hecho que ahora Jesús va al anciano de días con el propósito de recibir el reino? ¿Qué es el reino? Generalmente pensamos de un reino como un territorio geográfico, como por ejemplo el Reino Unido. Cuando hablamos del Reino Unido decimos, esa es Inglaterra, y Escocia, y Irlanda, Gales, etc. Pensamos en términos de geografía. Pero en la Biblia el reino se compone de la gente que pertenece al reino. El reino son la gente. Ese es el reino. Voy a leerles una cita interesante del Espíritu de Profecía, Primeros Escritos, página 280. Aquí la sierva de Dios va a explicar qué es el reino. Todos los casos, esto es cuando se cierra la puerta de la gracia, después que ha terminado el juicio, todos los casos se han examinado. Dice ella, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Termina el juicio y el caso de cada persona ha sido examinado. Se ha decidido en el tribunal celestial si la persona merece la vida o si la persona merece la muerte. Sigue diciendo, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, ya hablamos de eso, ¿verdad? Se examinan los casos, entonces los pecados son finalmente limpiados del santuario y colocados sobre Azazel. Dice, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia, Cristo recibe ¿qué? Su reino. ¿Y qué es el reino? Aquí está la explicación. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. ¿Qué es el reino? Los súbditos de su reino. La gente. Y consumado el matrimonio del Cordero. Ahora fíjense, otra idea que viene aquí. Dice que cuando se cierra la puerta de la gracia, Cristo recibe el reino, que son los súbditos del reino. Y otra forma de decirlo es que se celebró en el cielo la boda del Cordero. Es decir, recibir el reino y la boda es lo mismo. Dos formas de decir la misma cosa. Así que dice
estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, aquí está el punto clave. ¿Qué es lo que necesita ocurrir para que se le pueda dar el reino a Jesús, que son los súbditos de su reino? Se tiene que hacer un juicio para determinar quiénes son súbditos de su reino. ¿Sí o no? Porque no todos los que profesan ser súbditos del reino son súbditos del reino. Así que antes que Jesús pueda recibir el reino, se necesita determinar quiénes son los miembros del reino. Porque en la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Cuándo se separa el trigo y la cizaña? Según la parábola es al fin, en el juicio. La red del evangelio reúne peces buenos y malos, y hay que llevar los peces a la playa y hay que separarlos en la parábola. En la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas. Por eso tiene que llegar el esposo, se cierra la puerta y entonces todos los casos están decididos. Yo pregunto, las 5 vírgenes fatuas, ¿profesaban ser seguidores de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Y las que entraron a la boda también? Sí. Cuando se cerró la puerta, ya se sabía quién era quién era verdadero seguidor y quién no. Sí. Quiere decir que se había hecho un juicio y después que termina el juicio se cerró la puerta. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hombre que se metió a la fiesta de bodas sin un manto? Y viene el rey, esto lo vamos a leer más adelante, viene el rey a examinar a los huéspedes, a los que fueron invitados. Y se da cuenta que hay un individuo ahí que no tiene el manto de bodas. ¿Qué representa el manto? La justicia de Cristo. Y entonces le dice, ¿cómo entraste tú aquí? Ahora yo pregunto, ¿eso se está refiriendo a algo que pasa después de la segunda venida? ¿Acaso cuando todos los redimidos están en el cielo, ahora sale Jesús o Dios el Padre y examina a todos los que están ahí y dice, ¿cómo te metiste tú al cielo? No. ¿Cuándo se examinan los mantos? En el juicio de Daniel 7, en el cielo. Cuando el juez se sienta y abre los libros, se va a determinar si la persona tuvo el manto o no. ¿Están conmigo o no están conmigo? De crucial importancia. Así que en el salón matrimonial, por así decirlo, donde se va a realizar la boda, hay creyentes genuinos y creyentes falsos, porque el que no tenía manto era un creyente falso y estaba ahí. Yo pregunto, en la iglesia hay personas que dicen Señor, Señor, profetizan y hacen milagros y echan demonios, que Jesús finalmente le va a decir, yo no los conozco a ustedes. Obviamente profesaban ser cristianos porque lo hacen en el nombre de Jesús. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay lobos que están vestidos de oveja? Oh, sí, Jesús lo dijo. En la iglesia hay inclusive ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Apóstol Pablo lo dijo. Hay personas que tienen la apariencia de piedad, pero no tienen en verdad piedad. Sí, Señor. Hay personas que han recibido perdón, pero cuando se examina su caso, se determina que ellos no estuvieron dispuestos de perdonar. Y se les revoca el perdón. Sí, Señor, porque fueron creyentes falsos. Es decir, que el propósito del juicio es examinar a todos los que profesaron el nombre de Jesús. Genuinos y falsos. Para determinar quiénes fueron creyentes genuinos.
Y una vez que termine el juicio, primero de los muertos, comenzando con los que primero vivieron con Adán, cada generación sucesiva, terminando con los que están vivos al final de la historia, una vez que se ha examinado el último caso del que profesó el nombre de Cristo, el reino está completo, porque se ha demostrado quiénes son miembros del reino. ¿Están conmigo o no? Ahora Jesús puede recibir ¿qué? Puede recibir el reino, porque se ha demostrado quiénes pertenecen al reino. ¿Está claro? Muy importante esto. Ahora, tenemos que hablar también de la boda. El recibir Jesús el reino es lo mismo que el Señor Jesucristo casarse con el reino. La boda. Ahora, hay un puntico muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Es un tanto difícil de concebir, pero ¿quién es la esposa con quien se casa Jesús en la boda? Su reino. Es decir, el reino y la esposa son lo mismo. El acto de recibir el reino, cuando ya se ha determinado quiénes son miembros de su reino, que es la esposa, es lo mismo que Jesús casarse con su esposa. Ahora, si todos los súbditos del reino son la esposa con quien se casa Jesús, entonces, ¿quiénes son los invitados a la boda? Aquí está el punto clave. El cúmulo total de los súbditos del reino son la esposa, pero cada individuo es un invitado a la boda. Somos invitados a la boda como individuos, pero el cúmulo total de los creyentes fieles son la esposa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a Lucas 12, 35 al 37 y vamos a encontrar algo muy interesante aquí. Lucas 12, 35 al 37. Tremendo pasaje este. Dice Jesús a sus discípulos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres. Ahora escuchen con cuidado. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Qué hay de raro ahí? Le dice a sus discípulos: ustedes esperen, velen, mantengan las lámparas encendidas hasta que su Señor regrese de las bodas. Entonces yo pregunto, ¿los discípulos de Jesús van a estar allí para la boda? No, no van a estar, porque tienen que esperar en la tierra hasta que Jesús ¿qué? Regrese de la boda. Entonces, ¿dónde se realiza la boda? La boda se realiza en el cielo. Así que dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Es decir, ¿dónde recibe Jesús el reino? El veredicto se da en el cielo. Finalmente se posee el reino en la tierra. Así que dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, ahora escuchen bien, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Viene de donde se celebró ¿qué? La boda. De donde recibió ¿qué? El reino, el veredicto en favor.
Así que dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, esto sí es la segunda venida, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ese ya es el banquete de bodas. La boda ocurre en el cielo cuando Cristo recibe su reino, porque ya se ha hecho un juicio para demostrar quiénes son los súbditos de su reino. Cristo se casa con su reino. Pero la fiesta de la boda se hace después que Cristo regresa para llevar a sus hijos al banquete. Permítame leerles esta cita de la hermana White, primero escritos 19 y 20, sobre la fiesta de bodas. No es lo mismo la boda que la fiesta. La fiesta es la recepción. Es mi parte favorita de la boda porque hay buena comida. Ahora, fíjense la descripción del Espíritu Profecía. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud. Y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Es decir, los ojos van a ser mejores en ese tiempo, telescópicos. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Ahora saben lo interesante, todas las frutas, todo lo que menciona la hermana Guayas aquí son productos de California. Sí, donde yo vivo y en el Valle de Napa, donde vivió la hermana White sus últimos años, allá se produce una abundancia de almendras, higos, granadas y uvas, por montones. Claro, en este hemisferio también se produce, pero en diferentes épocas del año. No significa que no va a haber mangos en la mesa, o papayas, o frutas tropicales. Sencillamente la hermana White está hablando dentro del marco que ella conoce. Así que dice, vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Ahí están los mangos y todo lo demás. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió, todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregos me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener el descanso. La hermana Juárez amaba al Señor, anhelaba que Cristo viniera, anhelaba estar allí. Pero noten entonces que el sentarse a la mesa es la recepción, ya el pueblo estará allí. Mientras que el recibir el reino y casarse con su esposa, que es dos formas distintas de decir lo mismo, se realiza en el cielo una vez que ha terminado la investigación. Ahora el reino está completo, la esposa está completa, se ha revelado y ahora se le da el reino a Jesús como veredicto. Y luego viene el tiempo cuando los santos poseen el reino. Recuerden lo que leímos en Daniel 7. Llega el momento en que los santos reciben el reino juntamente con el Señor Jesús. Ahora volvamos a Daniel 7. ¿Cuál es el propósito del juicio en Daniel 7? El enfoque recae sobre lo que ocurrió durante los 1260 años. Ese es el enfoque. ¿Qué pasó con los santos durante los 1260 años, los que eran fieles a Dios? El cuerno pequeño, yo pregunto, ¿el cuerno pequeño profesa ser un sistema cristiano? Cuerno pequeño, los que pertenecen al cuerno pequeño, ¿profesan ser cristianos? Sí, claro, el sistema que dice que es una iglesia cristiana. Y sin embargo,
¿Qué hizo el cuerno durante los 1260 años? Persiguió a los santos del Altísimo, pronunció veredictos en contra de ellos que eran injustos en los tribunales de la Inquisición. Déjenme darles un ejemplo. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Era de Bohemia. Hoy es Praga, lo que antes era Checoslovaquia. Pues él empezó a predicar el evangelio puro de la palabra de Dios. Se metió en agua caliente con el sistema representado por el cuerno pequeño. Así que lo convocaron para ir de Praga a Constanza, en el sur de Alemania. Yo he estado en ese lugar. Es una experiencia emocionante estar y recordar ahí lo que sucedió. Se le dio salvoconducto. Es decir, el emperador Sigismundo le dijo: yo te garantizo que vas a poder ir y regresar sano y salvo a Praga. Pero cuando llegó allá a Constanza, lo arrestaron y lo echaron en el calabozo, donde permaneció por meses sin un juicio. Finalmente, después de varios meses, cuando se le estaban cayendo los dientes, se le había podrido la ropa en el cuerpo, porque hay una descripción de la condición cuando lo sacaron de ahí. Decidieron llevarlo a la catedral de Constanza para hacerle un juicio. Ahí estaban los magnates de la iglesia, profesos cristianos, y examinan toda la evidencia contra Hus. Y claro, tuercen la evidencia. Y allí en la catedral, después de mostrarle sus escritos, le dice: ¿estos escritos son tuyos? Sí, son míos. ¿Y tú has dicho esto? Sí, lo he dicho. Allí el juzgado pronunció contra él la sentencia de muerte: ser quemado en la hoguera, es decir, quemado vivo. Es decir, se investigó el caso, se pronunció el veredicto y luego lo sacaron a cierta distancia. Yo estaba allí en una roca grande con la fecha exacta cuando ocurrió. Habían puesto una estaca, lo encadenaron allí, lo rodearon de leña, prendieron la leña y lo quemaron vivo por las convicciones de su conciencia. ¿Se hizo justicia? ¿Se hizo justicia? ¿Fue justo ese juicio? No. En algún momento Dios tiene que rectificar eso. Un Dios de justicia tiene que rectificar eso. Bajo el quinto sello, los mártires debajo del altar están clamando: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre que es derramada en la tierra? Señor, los juicios terrenales han sido injustos. Los malos viven y los buenos pierden. El enfoque de Daniel 7 es que en el juicio celestial se va a tratar los casos de las personas que fueron perseguidas por el cuerno pequeño. Dios va a rectificar los juicios, los malos juicios que ocurrieron en la tierra. Le va a quitar el dominio al cuerno pequeño y le va a dar el dominio a los que fueron perseguidos por el cuerno pequeño. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿significa eso que Dios solamente va a juzgar en juicio celestial a los que vivieron entre 538 y 1798? No. Sencillamente ese es el enfoque de Daniel 7. Pero no significa que este juicio no va a ser más amplio y va a incluir a todos los que profesaron a Jesús. Sencillamente en Daniel 7 el enfoque es ese periodo específico. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ese juicio también va a incluir a todos los que van a ser muertos por el mismo sistema en el futuro, porque la herida mortal de ese sistema papal se va a sanar.
Y el papado va a hacer nuevamente lo que hizo en el pasado. Incluye a esos también. Pero no es el enfoque de Daniel 7. El enfoque de Daniel 7 son los 1260 años. Ya en Apocalipsis, cuando uno va al quinto sello, ya entonces se amplía y se habla de los que van a ser martirizados en el futuro. Yo pregunto, ¿va a haber mártires al final de la historia? No después que se cierre la puerta de la gracia, no. No va a haber ningún mártir durante el tiempo de angustia de entre los fieles. Pero va a haber un corto tiempo antes donde va a haber mártires. Sí, porque en Apocalipsis 24 dice, vi a los que habían sido degollados porque no adoraron a la bestia, ni su imagen, ni recibieron su marca. Y la marca la reciben es al final de la historia. Va a haber mártires. Va a ser necesario que Jesús en el juicio de los vivos, al final de la historia, rectifique los casos de esos también. Sí, no aparece en Daniel 7, porque el enfoque de Daniel 7 es específicamente los 1260 años. Pero Apocalipsis agrega que los mártires están clamando del altar, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y vengas nuestra sangre? Y se les dice, se les da un manto blanco, es decir, tu caso está seguro. Se le da un manto blanco y se le dice, descansa un poco de tiempo hasta que el resto de los mártires sean matados. Y entonces es que Jesús va a juzgar y va a vengar la sangre de sus fieles. Es decir, que el juicio celestial lo que hace es examinar todos los casos de las personas que profesaron ser seguidores de Jesús. No solamente los miembros del cuerno pequeño que persiguieron a los santos durante los 1260 años, no, incluye a todos los que profesaron a Jesús desde Adán hasta el último personaje en la historia que profesó ser seguidor de Jesús. Cuando termina ese juicio, entonces se le da el reino, se da el veredicto en el cielo a Jesús. Se dice, el reino pertenece a Jesús y el reino son sus súbditos. Su esposa son sus súbditos. Y entonces se hace la boda, Cristo se casa con el cúmulo de sus súbditos. Recibe el reino que son sus súbditos. Y entonces viene el tiempo de angustia. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, cuando regrese de las bodas, como leímos, entonces empíricamente el reino es dado a los santos del Altísimo. Es decir, el veredicto que se dio en el cielo ahora se implementa en la práctica. Y Cristo y sus santos ahora reinan por los siglos de los siglos. Este concepto es un concepto único de la iglesia adventista. No hay otra iglesia en el mundo que tenga este concepto de que ahora mismo en el cielo se está haciendo un juicio. En Daniel 7 encontramos una descripción de ese juicio celestial, solo que está sencillamente hablando de la etapa de los 1260 años, pero en otras partes de la escritura se amplía. Por ejemplo, Apocalipsis 14, temed a Dios de darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Todos los que profesaron a Jesús son juzgados, no solamente ese grupito de los 1260 años. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Un poco distinto el concepto que lo que generalmente la gente cree en cuanto a cómo Dios resuelve el problema del pecado en este mundo. Ahora, ¿necesita Dios un juicio? Dios necesita decir, bueno, déjeme ver quién es el que se va a salvar y quién es el que se va a perder, porque yo como que no me acuerdo. Dios ya conoce quién se va a salvar y quién se va a perder. Hermanos y hermanas, los nombres de los redimidos están en el libro desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted dice, entonces Dios determina quién se va a salvar y quién se va a perder. No, Dios de antemano revela quién va a escoger salvarse y quién va a escoger perderse. Que es muy distinto. Es muy distinto decir, Dios escribe los nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo,
porque Él escoge quién se va a salvar y quién se va a perder. No, así no es que sucede. Dios escribe antes de la fundación del mundo los nombres de las personas que se van a salvar, porque Dios sabe quién va a escoger salvarse. Dios no escoge quién se salva. Cada persona escoge que escoge salvarse, y Dios anota el nombre de acuerdo a la elección de la persona. ¿Está claro ese punto? Por eso la gente se confunde y dice, bueno, los nombres de los redimidos fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Sencillamente porque Dios sabía qué decisión iba a tomar cada persona en la historia, pero Dios no decidió por la persona. Sabía lo que la persona iba a decidir. Es decir, la responsabilidad no es con Él, la responsabilidad descansa con nosotros. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué nos dice esto? Estamos ahora en la época del juicio. En 1911 la hermana White escribió: el juicio ha proseguido por mucho tiempo con los muertos. Muy pronto, dice ella, nadie sabe cuán pronto, pasará al juicio de los vivos. Algunos están poniendo fechas para el inicio del juicio de los vivos. Un individuo dijo, empezó el 23 de septiembre del año 2015, cuando el Papa dio un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Ninguna parte de la Biblia aparece eso. No hay ninguna profecía de la Biblia que diga tal cosa. Es una especulación. Dios no nos ha dicho cuándo comienza el juicio de los vivos. Sencillamente tenemos que estar listos todo el tiempo. Porque les explico una cosa, y voy a ampliar este punto un poco más esta noche. La puerta de la gracia, hay un cierre de la gracia para el mundo, pero también hay un cierre de gracia individual. Si yo llegase a morir hoy, la puerta de la gracia se cerró, aunque no llegue al cierre de la gracia para el mundo. Porque la Biblia dice que ha sido establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Entonces, no somos llamados a prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia del mundo. Dios nos llama a prepararnos y estar listos todo el tiempo. Porque por la muerte se puede cerrar nuestra puerta de gracia. Tenemos que estar seguros de nuestra relación con Jesús. Que cuando aparezca nuestro nombre en el juicio celestial, el Señor Jesucristo pueda defendernos como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como nuestro mediador, que pueda decir, sí, el pastor Bor cometió todos estos pecados, pero mire, se arrepintió, los confesó y confió en Jesús. Y fíjese, al lado de cada pecado está escrito perdonado. Eso será una experiencia linda. Y cuando termina de examinar el caso, dice, bueno, le dice al jurado celestial, bueno, entonces, ¿qué dicen del caso del pastor Bor? Entonces, el juzgado celestial dice, miembro de tu reino. Así que inclúyelo como parte de la esposa, inclúyelo como parte de tu reino. Se da el veredicto y cuando todo el grupo esté completo, la esposa está completa, el reino está completo, Cristo se casará simbólicamente con su pueblo. Y entonces vendrá empíricamente a darle el reino a su pueblo. Ese es el concepto bíblico del juicio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque has dado esta luz a tu iglesia. Mientras que el mundo cristiano hace lo que dice en Mateo 24, come, bebe, se casan, se dan casamiento, plantan, edifican, compran y venden. Prosigue en el cielo el juicio celestial. Te ruego, Señor, que nos ayudes a estar conscientes siempre que debemos estar listos para cuando nuestro nombre surja en el juicio. Ayúdanos, Señor, a escoger a Jesús, a perseverar en Él, a enamorarnos de Él, de tal manera que cuando nuestro nombre surja no tengamos que preocuparnos porque abogado tenemos. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado.
Gracias porque has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pedimos que nos acompañes este día. Cuídanos, Señor, de todo peligro. Bendícenos en todo lo que hacemos. Ayúdanos a reflejar el hermoso carácter de Jesús. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Creo que vamos a cantar ahora.